Hola, buenos días. Nos encontramos en Benefix Peak en Barcelona emitiendo una jornada sobre el teletrabajo. Tenemos el honor que nos acompañe el señor Eugenio Lanzadera, doctor en Derecho y Ciencias Políticas y profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Udine. Aparte, es un experto en este tema, al ser director general de la Universidad a Distancia de Madrid, una excelente universidad con bagaje en los medios tecnológicos que permiten estudiar y trabajar a distancia y en formato digital. Muy buenos días, señor Lanzadera. Muy buenos días, Monse. Buenos días. También nos acompaña María José Moragas, socia responsable del área legal del despacho. Buenos días, María José. Y Esther Brullet, responsable del área de fiscalidad de personas jurídicas. Hola, Esther. Buenos días. Buenos días. A modo de introducción, el teletrabajo irrumpió en nuestro ámbito laboral en el año 2020 derivado de la crisis sanitaria del COVID-19. Antes de la pandemia se conoció que el teletrabajo estaba alrededor de un 5% activo en España. A finales de diciembre de 2022 se calcula que la cifra se sitúa alrededor de un 30% de personas que utilizan el teletrabajo. Adicionalmente, nos encontramos que las organizaciones han colocado el teletrabajo como un atractivo para reclutar personal y las personas en búsqueda de empleo se interesan sobre la posibilidad de teletrabajar. Sin duda es una medida que da un debate más extenso y solo hemos querido centralizarlo en un breve encuentro con pinceladas que debemos tener en cuenta, dado que implementar un sistema de teletrabajo desde nuestra perspectiva debe analizarse como que se debe organizar adecuándolo al marco legal y que aporte eficiencia para la empresa, ya que la gestión del teletrabajo quizás no pueda integrarse en todas las empresas y sectores y es difícil un poco volver atrás. Y sin más preámbulos, señor Lanzadera, le doy paso con su presentación y su explicación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Monse, y quería decir, aparte de buenos días a todos, dar las gracias al despacho de Benefix Peak y a todo el grupo Benefix en general por esta invitación y agradezco, por supuesto, la confianza. He preparado una pequeña presentación para que sea más fácil seguir esta pequeña ponencia, que tampoco la vamos a hacer muy larga, pero sí me gustaría destacar algunos aspectos fundamentalmente organizativos, es decir, ¿qué aporta el teletrabajo? A mí no me gusta llamarlo teletrabajo porque digamos que parece que teletrabajo tiene que ser el trabajo previsto en la Ley de Trabajo a Distancia y el trabajo online se puede insertar dentro de la Ley de Trabajo a Distancia cumpliendo esos requisitos y sobre todo a efectos de mantener, ¿no?, los márgenes de la jornada que dedicamos al trabajo a distancia, pero la ponencia, bueno, pues yo la he llamado nuevas formas de teletrabajo o trabajo de otra forma. ¿Por qué? Porque yo creo que dentro de ese 30% de trabajadores que actualmente teletrabajan, pues hay una parte muy importante y posiblemente un porcentaje todavía mayor del modelo de trabajo híbrido o trabajo flexible, ¿no? Entonces me gustaría apuntar en concreto pues a este tipo de trabajo. La primera transparencia, un poco como perspectiva, ¿no? La he llamado I link, therefore I exist. Es decir, el pienso, luego existo de Descartes, ahora mismo es si estoy en la red. Es decir, si pincho, existo, ¿no? Y entonces, entre paréntesis, y trabajo. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, evidentemente, pues han sido un aspecto muy importante para el trabajo, no solamente para los trabajadores, sino también para las empresas y su organización. El trabajar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora es una posibilidad que de cara a la empresa le abre un horizonte tremendo, ¿no? Así, a grosso modo, estas modalidades de organización a través del teletrabajo, pues los sistemas plug and play, por ejemplo, cuando y donde se necesita, siempre eran sistemas referidos al trabajo físico. Sin embargo, hoy en día, y un ejemplo es ahora mismo lo que estamos haciendo, quizás sea bueno, pues el mejor ejemplo, ¿no?
ahora mismo tenemos que dar una charla, tenemos que dar una ponencia, tenemos que tener una reunión, tengo que hacer negocios con una persona que está en otro lugar, que incluso tiene otro horario. Muy importante, quiero destacar, la vinculación, por ejemplo, con Latinoamérica, donde más o menos 6, 7, 8 horas antes, ¿no?, ellos están trabajando y eso nos hace a nosotros alterar algunas veces nuestros horarios, pero es verdad que esa relación puede ser síncrona a través del teletrabajo, ¿no? Por tanto, estos sistemas plug and play también pueden ser aplicables al teletrabajo o al trabajo online. Por supuesto, el teletrabajo y el trabajo a distancia desde casa o incluso evitando un espacio físico para la empresa que evidentemente cuesta un dinero. Y ahí tenemos los coworking y el negocio que hay, yo creo que en todas partes, ¿no? Y parece mentira, pero nosotros, por ejemplo, como universidad a distancia, en algunos casos, ¿no?, pues donde estudiantes tienen que exponer, por ejemplo, su trabajo fin de grado, su trabajo fin de máster, y bueno, pues alquilando coworking, pues han podido hacerlo, porque a lo mejor desde su casa no tienen las condiciones, etcétera, ¿no? El trabajo en remoto a través de plataformas digitales. Y cuando digo plataformas digitales no me estoy refiriendo a las plataformas de reparto de comida, ¿no?, como Glovo, Deliveroo o de transporte, ¿no?, como Uber y Cabify. No, me estoy refiriendo al trabajo en plataformas digitales normales y corrientes que utilizan muchísimo, por ejemplo, los propios abogados, ¿no?, en materia de seguros, la banca, ¿no?, todos trabajamos a través de esas plataformas. Y nuestro lugar de trabajo, nuestra mesa de trabajo, son precisamente esas plataformas desde las que nos movemos. Esta organización del trabajo deriva también en unos modelos organizativos basados, por ejemplo, en el hot desk. Es decir, no es necesario tener una estructura de mesas, sillas, pantallas, etcétera, para todos y cada uno de los trabajadores, sino que se puede tener un número más pequeño en donde los trabajadores van rotando. ¿Por qué? Porque ese día o día y medio en que el trabajador hace teletrabajo, pues me permite rotar, ¿no? Y me permite también que el trabajador no tenga asignado un puesto de trabajo, sino que vayan rotando. Muy importante la conciliación a través del teletrabajo, y lo veremos más tarde cómo posibilita estas formas de organización del trabajo, posibilita o hace más fácil no solamente la conciliación para el cuidado de hijos o cuidado de personas, sino también para evitar absentismos derivados de cuando un trabajador no se siente bien o no puede ir a trabajar en un momento dado, ¿no? Parece que esta fórmula intermedia, ese descanso sin baja médica, ¿no?, ese reposo, ¿no?, pues se puede también vertebrar a través de que desde casa ese trabajador pues puede estar conectado, ¿no? Los sistemas de trabajo híbrido, lo que se llama smart working, tiene una derivada muy importante, porque es el trabajo flexible, digamos que donde cambiamos el concepto de trabajo por unidad de tiempo por trabajo por unidad de obra. Esta distinción viene ya desde antiguo, pero lo que se trata es de aquellos trabajos a los que se atribuye una especial responsabilidad, que sea el propio trabajador, la propia persona trabajadora, la que elige sus horarios de forma que sea más eficiente. Y al conseguir unos logros también va a tener una retribución posiblemente mayor o un incentivo. Estos sistemas de smart working o de trabajo híbrido optimizan la organización y la gestión del trabajo. Permiten una mayor autonomía en la realización de tareas. Desde luego, la flexibilidad en el lugar y tiempo es prácticamente absoluta. Imprimen también una responsabilidad y confianza en la persona trabajadora por parte de la empresa. Y luego también está sujeto a unos límites, ¿no? Podríamos hablar de libertad de pactos o libertad condicionada, es decir, libertad condicionada a unos resultados. Vamos a acordar con un trabajador flexibilizar esa jornada al máximo de forma que se consigan unos resultados, a cambio, por ejemplo, de unos incentivos. Y luego tenemos algunos límites. El límite es el marco legal. El límite es la jornada de trabajo. Los límites a la jornada, el descanso entre jornadas, el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, del propio trabajador, ¿no?, donde se suscita el debate de si es un derecho del trabajador del que puede disponer.
o bien es obligatorio que respete esos límites de jornada, ¿no? Y por último, el elemento tecnológico de control, también muy importante, ¿no? Ahora mismo está muy de moda el control a través de algoritmos, la videovigilancia, la geolocalización y los sistemas biométricos. Curiosamente, estos derechos laborales no están en el estatuto, sino que están recogidos en la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales, ¿no? El trabajo híbrido, entendido como esa posibilidad que yo creo que es posiblemente la más utilizada ahora mismo, tendría este marco o estos pilares, ¿no? La Ley de Trabajo a Distancia, que es la que me marca el límite de acogernos a la Ley de Trabajo a Distancia simplemente porque un 30%, más de un 30% del tiempo lo hacemos en trabajo online en un periodo de referencia de 3 meses o no. Si no estamos dentro de ese límite, sí podemos hablar de trabajo flexible sin necesidad de cumplir esos requisitos, ¿no? El estatuto y las normas laborales. Por supuesto, los derechos y los deberes de los trabajadores hay que respetarlos igual. El ius variandi digital. El ius variandi es el artículo 20 del estatuto, es el poder de dirección y organización. Evidentemente, la empresa tiene esa posibilidad de organizar el trabajo de acuerdo a lo que mejor entienda, respetando esas normas laborales, ¿no? Y ahí podemos establecer, por ejemplo, un régimen de jornada o un régimen de horarios donde pueden ser más o menos flexibles. Tenemos que tener en cuenta la posibilidad de los acuerdos. Yo siempre digo acuerdos individuales, colectivos, pactos de conciliación. Siempre. Mi recomendación es que todo quede claro y transparente, claro y cristalino. Es decir, es mejor acordar en un anexo al contrato o en un documento firmado con el trabajador, o bien con la RLT, o bien fruto de la negociación colectiva, estos sistemas de flexibilidad, porque nos van a ayudar a que cuando podamos tener problemas, bien con los propios trabajadores o bien con la inspección de trabajo, a delimitar muy bien cuáles son nuestra forma de trabajar, nuestro horario y nuestra jornada, ¿no? El tema de la prevención de riesgos también es importante y ahora están empezando a salir, ¿no? Pues algunas sentencias, ¿no? Ese accidente que sufre el trabajador en su casa, ¿no? Pues ese accidente de trabajo, no, es que se levantó a hacer algo y entonces se cayó, ¿no? Bueno, pues esa evaluación de riesgos que tiene que autorrealizarse el trabajador en el caso de la Ley de Trabajo a Distancia, en el caso de que haya más de un 30%, y esa laguna que queda ahí, ¿no? En general, cuando no estás dentro del 30%, ¿no? En el ámbito de la prevención. El derecho a la desconexión, muy vinculado al mantenimiento de la jornada, y lo que hablábamos antes, ¿no? El derecho a la intimidad y a la protección de datos con sus derechos digitales derivados, ¿no? El derecho a la desconexión fundamentalmente, pero también aquellos límites que hay sobre el control del trabajador, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, por ejemplo, pues cuando existe una visualización directa, un control, una videovigilancia por parte de la empresa hacia el trabajador que está en su casa o que está en un sitio con un ámbito privado, ¿no? Y luego también la protección contra el rastreo digital. Ahora mismo estamos en una ponencia online. Estamos mostrando nuestras caras, nuestras características y no sabemos qué uso puede tener eso fuera de este ámbito, ¿no? Pues también hay que tener en cuenta, ¿no?, la Ley de Protección de Datos para que todo el mundo esté informado y conozca los riesgos, ¿no?, pues que puede tener en cuenta la utilización de sus características. ¿Ventajas del trabajo híbrido? Pues hay ventajas e inconvenientes, ¿no? Para los trabajadores, desde luego, el trabajar desde casa hay que entender que es una ventaja, que favorece la conciliación y cuidado de hijos y familiares, que evita los desplazamientos, que disminuye los riesgos de accidente in itinere, que promueve esa flexibilidad horaria que también es beneficiosa para el trabajador, que al trabajador le da esa sensación de independencia, que evita luchas internas en el lugar de trabajo, pues por la mesa, por el equipo, por las máquinas de vending, por cualquier cosa, ¿no? Hay una mejor disposición, está demostrado que hay una mejor disposición a jornadas partidas. Es decir, el trabajador desde casa es más flexible en cuanto a tener una jornada partida que puede, a su vez, favorecer los intereses de la empresa, ¿no? A su vez, le puede resultar una mayor responsabilidad, ¿no? El trabajador no se siente tan vigilado, ¿no? Pongo ahí menor control directo o no. Es decir, puede haber menor control y el trabajador tiene una mayor responsabilidad, o al revés, puede ser que esté el ojo del empresario detrás de la webcam, ¿no? A la empresa, desde luego, le supone una reducción de gastos de estructura, un ahorro de espacios, ahorro de energía, luz, calefacción, disminuye el absentismo, hay una menor conflictividad en el plano colectivo, y aquí habría que hacer una referencia también a los representantes de los trabajadores, ¿no?
en donde están buscando también su lugar y su sitio para intervenir en este ámbito, pero evidentemente eso provoca un menor conocimiento entre la propia plantilla y deriva también quizá en una menor efectividad de esos representantes legales de los trabajadores, ¿no? Hay un trato más directo a nivel individual. ¿Por qué? Pues porque digamos que es la empresa o son los mandos intermedios los que van a tener un trato directo con ese trabajador que está fuera, precisamente para controlar, ¿no? Y luego pues ajustes de forma, modo, tiempo, lugar a las necesidades de la empresa y a los clientes. Y esto yo creo que es el motivo fundamental por el que la empresa se decanta por ese teletrabajo o por ese trabajo híbrido, ¿no? Y luego muchas veces pues el ahorro de determinados pluses, ¿no? Pluses de distancia, de transporte, de disponibilidad, de dietas, ¿no? Pues posiblemente esos complementos pueden ser tocados sin perjuicio de que sean derechos adquiridos y que hay que mantener, ¿no? Por ejemplo, el famoso ticket restaurante. Los inconvenientes para los trabajadores puede ser el incremento del ritmo de trabajo. Pueden estar sometidos a una mayor presión incluso que en presencia. Pueden tener unas mayores prolongaciones de jornada, derivados de una conexión digital permanente, ¿no? Porque tenemos el móvil, ¿no? Es esa pequeña trampa o ese pequeño caramelo envenenado, ¿no? Cuando las empresas dan como herramienta de trabajo, ¿no? Antes daban un martillo y ahora dan un smartphone. ¿Por qué? Porque ese smartphone que la empresa da es para atender a los clientes, para atender a la propia empresa en cualquier sitio en donde estéis y posiblemente a cualquier hora, ¿no? El problema de la disponibilidad de los trabajadores pues prácticamente a full time, ¿no? Y esto hay que ponerlo en relación con lo que hablábamos antes del derecho a la desconexión. Quizás para determinados trabajadores provoca un mayor estrés tecnológico. Desde luego no a los jóvenes, ¿no? Que están perfectamente acostumbrados a ello, pero sí posiblemente a los mayores. Puede haber una merma en las condiciones de trabajo, derivados precisamente de esa amplitud, o esa flexibilidad horaria se puede convertir también en provocar unas condiciones de vida en donde estás disponible, aunque sea mentalmente, ¿no? Con la plataforma, con el teléfono, etcétera, ¿no? Es verdad que es necesario tener una disponibilidad de Internet y que Internet sea bueno para que esto pueda ser factible, ¿no? ¿Pérdida de derechos económicos? Pues según se pueda ver, ¿no? Posiblemente algunas empresas están intentando compensar subidas salariales con el mayor favorecimiento de esta flexibilidad para los trabajadores, ¿no? La limitación del puesto de trabajo en la empresa en los sistemas hot desk, ¿no? Y ahí veremos el caso Ayesa, ¿no? Donde se trata precisamente de un trabajador que ese sí que quería tener su mesa y que nadie ocupara su mesa, ¿no? Y al final, pues la Audiencia Nacional le dice, no, mira, pues esto está dentro de las facultades de organización de la empresa, el que tú tengas tu mesa o no la tengas. No puedes invocar ese derecho a la ocupación efectiva, ¿no? Y bueno, pues para los trabajadores ese inconveniente del control tecnológico. Para la empresa ese distanciamiento con personas, equipos, dificultad de control laboral, el necesitar medios tecnológicos fiables, la exigencia de una organización del trabajo, ¿no? Dificultad en controlar la jornada. Tenemos el problema del registro. ¿Qué pasa con el registro de jornada? ¿Cómo se registra? Y los límites a la jornada, ¿no? La seguridad de la información que puede estar en Internet fuera de la empresa, ¿no? El límite de la protección de datos y, sobre todo, el límite de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo en el artículo 41. Por supuesto, para la empresa, la asunción de gastos del teletrabajo. En otros países, el trabajo híbrido o smart working ha venido originado precisamente por motivos de conciliación, por motivos de dar un equilibrio, en Inglaterra, por ejemplo, entre vida, salud y trabajo, ¿no? El flexible working. En Estados Unidos, ese sistema abierto, donde prácticamente no hay control en las relaciones de trabajo y todo va hacia el pacto, sí que hay una norma, el Working Families Flexibility Act, en donde se prevén descansos compensatorios por horas ya realizadas, ¿no? Es como tener un banco de horas en el que puede haber luego descansos compensatorios e incluso sistemas de conexión, de no ir a trabajar, sino de trabajar a través del teletrabajo. Y es Italia, curiosamente, la que introduce este sistema no solo de conciliación, sino también de responsabilidad, porque subordina el trabajo flexible para hacer frente
a las nuevas necesidades que imponen los nuevos modelos de organización del trabajo. Y aquí es donde entra el tema de la responsabilidad fundamentalmente. En España el trabajo híbrido, como hemos dicho antes, es el que se encuentra entre las fronteras, ¿no?, de la ley de trabajo a distancia, 30% de jornada en periodo de 3 meses, está en esa frontera, pero no llega a superar esos límites. Es el famoso día y medio, ¿no?, que puede ser aplicable, claro, hablamos de día y medio, pero es que puede ser aplicable en el límite de jornada diaria. Y esto nos puede solventar muchos problemas. Puede ser diario, semanal, mensual o trimestral, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, el papel del convenio para modificar estos márgenes. El 34.8 del Estatuto, el derecho a la conciliación, parece que viene en paralelo a la ley de trabajo a distancia. Y se nos plantea una duda, ¿no?, que yo quiero plantear aquí. El 34.8 es ese artículo que promueve la conciliación y que permite al trabajador que su jornada, su horario, se acomode a sus necesidades. Y lo puede solicitar a la empresa. Y la empresa está obligada a responder. La empresa puede decir que no, pero tiene que haber una justificación. Eso incluso nos puede llevar al juzgado de lo social, ¿no?, porque existe un procedimiento previsto para esto. Bueno, pues ese 34.8 de adaptación de la duración y distribución de la jornada, una de las soluciones que da es la prestación del trabajo a distancia para hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Ejemplo, nosotros seguramente tenemos casos en donde hay personas trabajadoras, sean hombres, mujeres, que llevan a sus hijos al colegio, que tienen que recoger a sus hijos del colegio. Piden entrar más tarde, piden irse antes de la empresa y piden compensar ese tiempo con una mayor dedicación luego en casa. A la empresa le puede venir bien el trabajar en aquellos trabajos en los que haya disposición o posibilidad y a cualquier hora, a la hora que el trabajador le venga bien, ¿no? Sin embargo, a esto tenemos también el marco legal y tenemos la jornada, ¿no? Primero hay que registrar la jornada. Segundo, tenemos que respetar el límite de no superar el trabajo diario de 9 horas. Las 9 horas de trabajo diario. El descanso entre jornadas de 12 horas. El descanso semanal de día y medio, ¿no? Y a veces el trabajador quiere flexibilizar al máximo su jornada precisamente para eso, ¿no? Mira, es que me viene bien conectarme a las 10 de la noche hasta las 12, ¿no? Pero es que tú empiezas a trabajar a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, esa flexibilidad está muy bien, pero se va a quedar registrada y eso puede suponer problemas para la empresa, ¿no? Entonces, ese debate sobre si el 34.8 entra dentro de la ley, ¿no? Por supuesto, teniendo la ley de trabajo a distancia, hay que respetar esas normas y esos límites. Y si el trabajador supera el 30%, debería estar dentro de la ley, lo cual supone el cumplimiento de un montón de obligaciones para la empresa, ¿no? Pero también es verdad que quizá la solución sea ese trabajo híbrido. Esa modificación o ese acuerdo sobre la jornada por debajo del 30% en el que se favorezcan estas prácticas, ¿no? El Jus Variandi digital que hablábamos antes, ¿hasta dónde puede la empresa organizar, implantar un sistema de trabajo híbrido atribuyendo responsabilidad, flexibilidad horaria, etcétera? Desde luego, la Constitución establece ese derecho a la libertad de empresa y, por supuesto, que es legítimo adaptar y crear las mejores circunstancias para que la empresa pueda salir adelante, ¿no?, a través de la inversión, organización, competitividad, etcétera, ¿no? Y para ello el artículo 20 le habilita para adaptarse a las situaciones, a las circunstancias del mercado, a crear estructuras organizativas, núcleos de actividad y, desde luego, a prescindir de un centro de trabajo físico o aparte de él. ¿Dónde estarían los límites de este Jus Variandi? Desde luego, en el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales. No podemos discriminar a trabajadores o a teletrabajadores o a trabajadores híbridos. Tenemos que respetar todos los derechos laborales, los derechos digitales, ¿no?, de videovigilancia, geolocalización, desconexión, los límites que impone la norma, el derecho a la seguridad y salud laboral, el principio de la buena fe contractual, la aplicación del principio de proporcionalidad, ¿no?, tan
tan manido y a veces ausente en las relaciones de trabajo. El principio de proporcionalidad es ese equilibrio que tiene que haber entre los intereses de la empresa y los intereses de las personas trabajadoras, de forma que ni uno ni otro, ¿no?, pues estén en una situación peor, una situación de desequilibrio. Y desde luego los límites estrictos del estatuto en cuanto a la movilidad funcional, las funciones, movilidad geográfica, ¿no?, que aquí parece que no existe ese problema porque estamos hablando de trabajo en cualquier sitio y en cualquier momento, pero sí a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La jornada de trabajo, desde luego, no se puede modificar unilateralmente por parte de la empresa y hay que respetar por supuesto, el convenio colectivo, los acuerdos colectivos, ¿no? Pero ahí podemos jugar con la disponibilidad. Dentro de esa jornada podemos jugar con la disponibilidad, con el registro de jornada, con el cómputo de jornada, ¿no? Siempre respetando las normas. En cualquier caso, los cambios de jornada llevarían ese proceso de modificación sustancial, ¿no?, que va a venir sobre todo provocado por la distribución del tiempo de trabajo en el caso del horario, ¿no? ¿Es posible la elección de horario? ¿No? Pues es posible la elección de horario, depende de ese principio de proporcionalidad, ajustar los intereses de la empresa a los del trabajador, que fundamentalmente va a poner ahí sobre la mesa el tema de la conciliación, ¿no? El régimen de trabajo a turnos, bueno, pues esto provoca o permite esta atención full time, en donde a través de sistemas de teletrabajo podemos organizar turnos en la empresa que permitan una atención, por ejemplo, frente a los clientes, mucho más amplia que el horario normal, ¿no? La alteración de ese régimen de trabajo a turnos también tendría que ser, desde luego, previo acuerdo, porque unilateralmente podría provocar esa modificación sustancial. El problema que luego en la siguiente ponencia también veremos, ¿no?, el tema de cambiar los sistemas de remuneración o la cuantía salarial. Hay determinados pluses que, a pesar de teletrabajar o de organizar el trabajo de otra forma, pues tienen que mantenerse, ¿no? Y tenemos ahí alguna sentencia, ¿no?, sobre los tickets restaurante o sobre esa hora de descanso entre jornadas. Por supuesto, también la implantación de incentivos, pluses de responsabilidad, los sistemas de retribución flexible tendrían que ser mantenidos. Son límites en donde la empresa, desde luego, no puede, por organizar un sistema de teletrabajo, obviar, ¿no?, pues los incentivos a los que ya se ha comprometido, o esos pluses de responsabilidad, o esos sistemas de compensación y beneficios, ¿no?, los sistemas de retribución flexible. El seguro médico, los tickets guardería, los tickets restaurante, etcétera, ¿no? Y desde luego las funciones cuando excedan de los límites de la movilidad funcional, ¿no? En principio sería necesario, para alterar estas circunstancias, ese acuerdo individual o colectivo, ¿no? En defecto iríamos a la vía judicial y desde luego pues tendría que haber unas causas para garantizar ese principio de proporcionalidad y evitar el abuso de derecho, esas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que puedan llevar a modificar alguno de estos sistemas, ¿no? Y si la razón es la conciliación, cuidado de hijos mayores, etcétera, es una modificación sustancial. Entendemos que cuando hay motivos de conciliación siempre va a haber acuerdo. Y ahí me remito a lo que antes he dicho, ¿no? Pues a la recomendación sobre que eso quede por escrito, que sea un acuerdo, que incluso pueda estar limitado en el tiempo y que no se convierta en un derecho adquirido, ¿no? Porque podemos pactar que para el cuidado de un menor hay una flexibilidad en la jornada, y podemos decir que eso está limitado en el tiempo hasta que el hijo o la persona cuidada esté dentro de esas circunstancias, no se mantenga en esas circunstancias por la edad, por lo que sea, ¿no? Porque si no ponemos nada, eso pasa lo de siempre en derecho del trabajo. Cuando no pones nada y otorgas un beneficio a la persona trabajadora, lo que se produce es una condición más beneficiosa que con el tiempo se convierte en un derecho adquirido, ¿no? Y esto también puede ser perjudicial, ¿no? Algunos casos, ¿no?, que nos dan ejemplos sobre ese límite donde puede actuar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pues ha sido, por ejemplo, en el caso Ayesa, ¿no?, una sentencia interesante sobre una implantación del sistema de hot desk, en donde la Audiencia Nacional dio la razón a la empresa. Mira, la empresa es libre de utilizar este sistema hot desk y el trabajador no tiene derecho a su mesa o a su silla, ¿no? En el caso de healthcare, esa supresión de hora de descanso y ticket comida por el teletrabajo, pues es un abuso, ¿no? Realmente no se están respetando unos derechos que tenía adquiridos el trabajador antes, ¿no? Y en el caso Atento, en el caso de la implantación de un programa informático de gestión del desempeño, en donde también hay un elemento de teletrabajo que
que esa medición del desempeño podría alterar la retribución, bueno, pues quizá el límite es que altere la retribución, pero desde luego el establecer un programa informático de control, de distribución, de organización a través del teletrabajo, en ningún caso pues es una modificación sustancial y estaría dentro de ese ius variandi, ¿no? En los convenios colectivos sí me gustaría hacer referencia al de Telefónica de España, ¿no? Quizá el de Vodafone, Siemens, Cable y Telecable, que aparece la palabra de Smart Working o aparece este trabajo híbrido, no son tan importantes como el de Telefónica. ¿Por qué? Porque el de Telefónica sí que hace referencia a lo que es el Smart Working. El Smart Working de verdad, es decir, esa flexibilidad horaria que trata de estar fuera de los límites de la ley de trabajo a distancia, pero con una flexibilidad horaria muy grande. ¿Por qué? Porque el elemento es la responsabilidad, atribuir una responsabilidad al trabajador. Por supuesto, no en todos los perfiles de trabajadores, sino a determinados perfiles en donde se les encomienda, por ejemplo, el llevar a cabo un proyecto, el hacer un programa, algo que depende del propio trabajador, donde va a tener una libertad de horarios enorme para trabajar, ¿no? Y aquí quizás es donde viene el problema. ¿Esa libertad de horarios puede exceder de ese 30% de la ley de trabajo a distancia? Pues yo estoy seguro de que sí, y de que no se aplica la ley de trabajo a distancia. ¿Por qué? Porque beneficia también al trabajador y porque en algunos casos también le supone al trabajador un incentivo, porque la realización del proyecto dentro de un plazo marcado, por ejemplo, pues va a determinar que esa persona trabajadora tenga un mayor beneficio, o tenga un beneficio, o tenga un bonus, ¿no? Estamos quizá en lo de siempre. Si los trabajadores están contentos con el trabajo que realizan, con su retribución, son competitivos y realmente asumen esa responsabilidad, en principio no debería haber problemas. ¿Que existe un riesgo? Por supuesto, estamos alterando, el convenio de Telefónica da pie a ello, ¿no? Y es un convenio colectivo, pero hay que fijarse que es un acuerdo. Es decir, está escrito y es un acuerdo entre empresa y trabajadores, ¿no? Es muy difícil ir contra ese acuerdo o contra esa flexibilidad, ¿no? Por eso esa recomendación de que todo eso esté escrito. Si hablamos, para terminar, de otras consecuencias, ¿no? A nivel general, a nivel macro, podríamos decir que este trabajo híbrido, el teletrabajo, ¿no? Pues puede ocasionar un exceso de la jornada y de la carga de trabajo, que nos puede devolver a esas situaciones anteriores, ¿no? De principios del siglo XX, ¿no? Por eso está ahí esa foto de los trabajadores en el Empire State de Nueva York tan famosa, ¿no? En donde los riesgos físicos o los riesgos económicos y psicosociales no se tengan en cuenta, y un problema que por supuesto se puede producir, que es el ciberacoso a través de la red, ¿no? Beneficios a nivel macro, desde luego un empleo verde y sostenible, menos desplazamientos, quizá un trabajo más saludable en cuanto al ahorro energético, a una mayor eficiencia en la gestión de los recursos humanos, y algo pues muy importante y que en algunos foros pues se ha destacado, ¿no? Que es la repoblación en núcleos rurales, ¿no? El teletrabajo me permite, incluso el trabajo híbrido permite el que esos núcleos rurales que están despoblados, ¿no? Pues puedan ser ocupados por este tipo de trabajadores, adquiriendo pues viviendas más baratas, con una mayor calidad de vida, etcétera, ¿no? Lo que hace que haya, bueno, pues quizás en general, ¿no? A nivel social, pues una mayor sostenibilidad y desde luego pues beneficios ecológicos también. Bueno, pues muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier cosa que me quieran comentar. Muchas gracias, señor Lanzadera. Una exposición breve pero muy densa, y es un poco lo que venía a decir al principio, que es un tema que es amplio y que solamente estamos haciendo unos apuntes sobre qué es lo que tenemos que tener cuidado y esos límites que usted siempre ha estado comunicando. Déjeme hacerle un par de cuestiones sobre su ponencia. UIVA es una universidad privada de carácter familiar con una historia de éxito. Cuando el teletrabajo se instauró aquí en España a causa de la pandemia, ustedes ya tenían una experiencia amplia y un bagaje en esta forma de trabajo. Con toda esta revolución de pospandemia a nivel tecnológico y de teletrabajo, ¿han realizado algún tipo de cambio en la gestión del trabajo, ustedes como experiencia?
Pues muchas gracias por esa pregunta, Monse, porque no es que la universidad en sí haya cambiado su organización, es que son los clientes de la universidad, es decir, los estudiantes, los que nos han obligado a cambiar la organización, ¿no? Lo he comentado en la ponencia y es curioso porque la enseñanza online, que normalmente era asíncrona, se ha convertido en lo que estamos haciendo ahora mismo, en streaming. Es decir, en dar una clase igual que en modalidad presencial, en directo, de forma síncrona. ¿Qué es lo que eso nos ha hecho a nosotros? Pues hemos visto que hay un volumen de negocio muy importante en Latinoamérica. Pero Latinoamérica son 6 horas antes. A lo mejor yo tengo que estar dando una clase a las 10 de la noche, hasta las 12. Porque en República Dominicana, donde tenemos, por ejemplo, centro, o en Colombia, pues claro, es que a las 10 de la noche son allí las 4 de la tarde, que es cuando se pueden conectar pues a esas clases, ¿no? Y esto les puede pasar a muchas empresas. Y bueno, pues tendrá que llegar a un acuerdo para esto. Evidentemente no tienes que estar en el lugar de trabajo. Puedes estar en casa, puedes hacer la videoconferencia desde casa a las 10 de la noche. Claro, si tu familia te deja, ¿no? Si no, pues tendrás que estar en el centro de trabajo, ¿no? Pero yo creo que es adaptarnos a los tiempos y conseguir esa flexibilidad fundamentalmente para obtener mayores beneficios, mayores clientes, ¿no? Dentro del negocio de cada uno, ¿no? Por supuesto. En relación a los equipos de trabajo formados por personas, ¿no? Que necesitan, el equipo de trabajo necesita interactuar, ¿no? Cuando se les une al equipo un compañero que se inicia en el trabajo, ¿no? Que es su primera experiencia profesional y que por tanto tienen que estar tutoralizados. ¿Es conveniente ofrecerles esta fórmula de trabajo híbrido o por este sentido de que el equipo tiene que estar junto y cohesionado, ¿no? Esta cultura que tenemos aquí? Bueno, pues depende también de las características de la empresa, ¿no? Desde luego sí, o sea, la respuesta es sí, debería ser presencial esa formación y esa tutorización, porque el trabajador tiene que conocer en qué situación está, donde no sé, las características personales también de las personas con las que trabajan, ¿no? Y en equipos de trabajo es fundamental también conocerse. En nuestro caso, por ejemplo, sí que tenemos con profesores, ¿no? Tenemos un proceso de formación y tutorización que dura aproximadamente 3 meses, en donde se le explica al profesor cuáles son las características nuestras, se le enseña el plató de televisión, se le dice que tiene que hacer vídeos para su propia asignatura, empleando los recursos tecnológicos que tiene, que para ello tiene que llevar a cabo reuniones pues con los técnicos de grabación, con plató, con otros profesores, con tal. Y después de ese periodo tiene un trabajo híbrido en donde hay que venir aquí, porque nosotros exigimos presencialidad a los trabajadores, no todos los días, ¿no? Pero sí X días, porque sí entendemos que tiene que haber reuniones, etcétera, pero instalamos la figura del mentor. Y ese mentor es una especie de tutor posterior a esa formación. Es decir, es aquel que durante un periodo de tiempo, y sobre todo cuando está haciendo trabajo híbrido, te sigue. Esa es la persona a la que puedes preguntar, oye, que tengo que implantar en nuestra plataforma de teleformación esto y a lo mejor el trabajador no lo tiene claro, ¿no? Que pueda acudir a ese mentor. Y eso sí que se puede hacer de forma híbrida, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y por último, después de toda la exposición, ¿no? Y haciendo un poquito de conclusiones, ¿cree que todas las organizaciones y sectores están preparados para implementar este modelo de trabajo híbrido? Bueno, hay que ver qué tipo de empresa. Si estamos hablando de construcción, por ejemplo, pues ahí no hay más solución. Sistemas de agricultura, etcétera, ¿no? Pues si este sector primario, pues es muy difícil que puedan implantar estos sistemas. Ahora bien, sector servicios, sector financiero, despachos de abogados, en la banca es ya prácticamente online y de hecho está quitando todas las sucursales, que para buscar un banco ya pues te vuelves loco, ¿no? Pues en esos sectores, desde luego, que esa reducción de instalaciones o de estructura va en paralelo a un teletrabajo que, si bien no es total, yo creo que ahora mismo en su mayoría y en las empresas estamos hablando de un trabajo híbrido, es decir, de unos días presencial, ¿no? Y otros días en
en casa. En casa. Muy bien, muchas gracias, señor Lanzadera. Una exposición excelente. Y yo ahora mismo le daré paso al segundo bloque, en el cual estarán mis compañeras Esther y María José y yo misma. Y le invito a quedarse en nuestro segundo bloque, donde vamos a tratar los aspectos legales ya desde esa perspectiva, ¿no?, de que ya supero ese 30%, ¿no?, de qué tengo que hacer. También hablaremos de los temas mercantiles con María José y con Esther el tema fiscal. Muchas gracias, señor Lanzadera. Muchas gracias y encantado. Merci. Bueno, pues como iba comentando, ahora mismo, para seguir mi ponencia, yo también utilizaré un PowerPoint en el cual les voy a compartir. Y como les estaba comentando al señor Lanzadera y a todos ustedes, yo me voy a centrar más en esa parte en la cual el teletrabajo, digásemos que ya se desarrolla más del 30%. ¿De acuerdo? Hemos de decir que el teletrabajo se llegó en marzo de 2020 con la pandemia. Se fue dando como una práctica habitual y, por tanto, legislativamente se tuvo que legislar, porque solamente teníamos un artículo en el Estatuto de los Trabajadores, que era el artículo 13, y esto dio, digásemos, a la Ley 10/2021 con todo el marco legislativo de la norma del trabajo a distancia. Esta norma establece la definición de lo que es el trabajo a distancia y lo que es el teletrabajo. El trabajo a distancia es aquel trabajo que se puede desenvolupar en el domicilio del trabajador o allá donde él crea conveniente. El teletrabajo ya es realizar el trabajo, pero además con el prevalente de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Tenemos ese límite que nos comentaba el señor Lanzadera, del 30%. A modo de ejemplo, estamos hablando de que es un periodo de referencia de 3 meses en el cual debe superar la jornada un 30%. Si lo hacemos en un cómputo semanal, estamos hablando de superar las 12 horas a la semana, pero como comentaba, podemos hacer un cómputo semanal, mensual, anual. ¿Qué es lo que nos pasa si superamos ese 30%? Ese 30% lo que nos va a indicar es que vamos a tener que realizar un acuerdo de trabajo a distancia. Este acuerdo de trabajo a distancia tiene en esta Ley 10/2020 un contenido mínimo obligatorio, el cual vamos a tener que comentar. Vamos a tener que introducir el inventario de los medios, equipos y herramientas que vas a necesitar para que el trabajador desenvolupe ese trabajo. También vamos a tener que establecer los gastos y compensaciones que va a haber relativo a ese uso. Vamos a establecer en ese contenido mínimo también el horario de trabajo de la persona con unas reglas de disponibilidad, estableciendo también cuál es el porcentaje de distribución que va a haber en trabajo presencial en el lugar de trabajo y en el trabajo a distancia. En los centros de trabajo, el trabajador va a poder tener en ese acuerdo cuál es su centro de trabajo, el centro de trabajo de la empresa. Y además vamos a tener que indicar cuál es el lugar de trabajo a distancia que elige la persona, porque tenemos esa sensación de que siempre va a ser el domicilio, pero también esa persona puede escoger una metodología tipo coworking. También vamos a tener que incluir la reversibilidad de este acuerdo con un plazo de preaviso. Evidentemente, como nos ha comentado el señor Lanzadera, está el ius varandi de la empresa, con lo cual hay un control que se debe realizar. Pues en este acuerdo vamos a tener que explicar cuáles son los medios de control empresarial de la actividad que se va a llevar a cabo. Además, vamos a poder establecer cuáles son las reglas del juego, en el sentido de que si se producen, por ejemplo, dificultades técnicas en las cuales el trabajador no puede desenvolupar el trabajo a distancia, vamos a poder establecer qué es lo que debe realizar el trabajador, cuál es el procedimiento a seguir. Por descontado, vamos a tener que introducir cuáles son
las instrucciones en materia de protección de datos y también en las instrucciones sobre seguridad de la información. Estamos hablando de que el trabajador pasa de tener su centro de trabajo en la empresa, en donde hay documentación que él puede después trasladar a su domicilio para ejecutar ese trabajo, con lo cual ahí vamos a poder poner unos protocolos de seguridad de la información. Y por descontado vamos a tener que poner una duración del acuerdo de trabajo a distancia, que por descontado vamos a poder ir renovando, pero vamos a tener que poner allí una fecha por esos problemas que comentábamos sobre una posible consolidación del teletrabajo. Como la ley del teletrabajo o trabajo a distancia establece tanto responsabilidades tanto como para la empresa como para el trabajador. En este aspecto, las responsabilidades que le inculca, digamos, a la empresa es que todavía tenemos esa protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aunque el trabajador esté en su domicilio y está haciendo esa autoevaluación de riesgos laborales, nosotros tenemos que, como empresa, estar preocupados en materia de seguridad y salud en el trabajo. También debemos dotar de medios informáticos para realizarlo, así como hacernos responsables del mantenimiento y de la adecuación de esos equipos y herramientas que utiliza el trabajador. También debemos tener como responsabilidad ese registro horario que nos obliga el artículo 34.9 y que sí que es verdad que parece difícil con esta flexibilidad horaria, pero debemos de llevarlo a cabo, ese registro horario, y ha de ser de una forma adecuada. Por otro lado, tenemos que tener presentes que ya sea vía acuerdo, ya sea por la negociación colectiva, tenemos una abono y compensación de los gastos relacionados con el uso de esos equipos y herramientas que está utilizando el empleado y que son propiedad de la empresa. Y por descontado tenemos que tener como una responsabilidad empresarial a la hora de esa flexibilización de la prestación de servicio, ¿no?, teniendo atención a esas 12 horas que debe cumplir el trabajador entre jornada y jornada, a esos sistemas de desconexión digital. Tenemos que procurar por esas cosas, ¿de acuerdo? El trabajador también tiene responsabilidades a tener en cuenta, esa protección de datos, ese cumplir las instrucciones en relativa a toda esa información sensible que está de alguna manera tocando fuera de lo que es el ámbito del centro de trabajo, en el cual queda como más custodiado, ¿no? Después también tenemos que tener presentes que tenemos ese jus variandi de control empresarial, por lo tanto el trabajador se viene obligado a realizar ese trabajo y tener en cuenta los deberes laborales que se desempeñan de esa relación laboral, ¿no? Y después tenemos que tener presente que también debe tener conservación y de todas esas herramientas que nosotros estamos poniendo a su alcance. El trabajador también lo que tiene que tener en cuenta es que debe de cuidar todas esas herramientas que le estamos dando. Esta ley salió en el año 2020 y ya hemos podido tener sentencias judiciales al respecto. Tenemos una sentencia sobre la voluntariedad del teletrabajo. Debemos de tener presente que el teletrabajo es voluntario tanto para la empresa como para el trabajador, pero tenemos que tener presente que la empresa no puede imponer el teletrabajo, ni siquiera utilizando ese artículo 41 de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y también el empresario puede negar la solicitud del trabajador, digásemos, de teletrabajo, siempre y cuando no esté reconocido en la ley, que es el tema de conciliación de la vida laboral y familiar que estábamos comentando anteriormente, o que el convenio colectivo lo contemple. En cuanto a la reversibilidad, vamos a tener que estar muy al tanto en lo que acordamos en ese acuerdo de teletrabajo, porque vamos a poder establecer cuáles son los supuestos en los cuales podemos revertir esta situación de teletrabajo, ¿vale?, teniendo en cuenta que no podemos limitar el derecho de reversión del trabajador.
Como comentábamos anteriormente, el teletrabajo, tenemos ese artículo 34.8 en el cual adaptamos el trabajador puede solicitar adaptar la jornada para la conciliación de la vida familiar y laboral, solicitando ese trabajo a distancia. Y lo que nos viene a decir esta sentencia es que la empresa, para denegar esta situación, va a tener que basarse en causas justificadas y probadas que va en contra, digásemos, de sus razones organizativas. Pero no va a poder, digásemos, de una forma suficiente, decir que no acepta ese teletrabajo porque necesita que el grupo esté cohesionado. El tribunal lo que viene a decir es que ya veníamos de una situación de pandemia en la cual lo podíamos hacer, ahora ¿por qué no? Otros aspectos a tener en cuenta, ese momento en el cual se corta la conexión a Internet, ¿no? Ese momento la Audiencia Nacional le ha dado de que es tiempo de trabajo efectivo. Nosotros tenemos un protocolo en el cual hay un corte de conexión que debe hacer el trabajador si hay un corte de conexión a Internet. La Audiencia Nacional nos dice que ese tiempo que no puede desempeñar su trabajo es considerado tiempo de trabajo efectivo. Importante, en estos acuerdos, protocolos, debemos de tener presente que hay que poner por escrito las órdenes claras, en el sentido de que en esta sentencia lo que se estaba valorando era que el trabajador, un expediente, ¿no?, lo trasladó a su casa y por lo tanto lo traspapeló. Entonces, eso la empresa consideró sancionarlo y como la empresa no tenía un protocolo de actuación, esa sanción no se pudo llevar a la máxima. O sea, aquí cobra importancia poner todo por escrito en cuanto a los protocolos sobre información y documentación que el trabajador puede tocar fuera del ámbito del centro de trabajo. En cuanto a los registros de jornada, si son manipulables, el trabajador tiene que incluir cuál es su inicio y finalización, y si los falsea, esto puede ser sancionable con la máxima sanción que hay posible, que es el despido disciplinario. Y las desconexiones injustificadas por unos tiempos, unos periodos amplios y que son injustificados también pueden ser sancionables desde una perspectiva máxima porque no está realizando esa tarea laboral encomendada durante su jornada. Sobre el salario, esos plus de transportes, esos tickets restaurante que venían cobrando los empleados, el Tribunal Supremo establece que el plus de transporte, si se acredita que tiene una base salarial, no de compensación de gasto, debe continuar percibiéndolo. Y el ticket restaurante también considera que debe seguir teniéndolo si es por día de trabajo efectivo que venía percibiéndolo anteriormente, y en el caso en el cual se quisiera suprimir no puede ser de forma unilateral por la empresa, sino que iría por el procedimiento de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. También hay que tener presente que en ese acuerdo ustedes pueden poner que si en la extensión del contrato de trabajo la persona trabajadora no devolviese el equipo informático, puede descontarse del finiquito ese importe. Solamente quería hacer un apunte para que vean que el teletrabajo realmente está llegando aquí de forma elevada, porque en el año 2022 se hizo la ley de startups, que son estas empresas emergentes que pueden realizar el trabajo de manera remota. Y en la ley de startups lo que se hizo fue establecer lo que es el trabajador que es un nómada digital. El estilo de vida de un nómada digital, de acuerdo, es aquella persona que puede trabajar en remoto en cualquier parte del mundo y puede cambiar de residencia frecuentemente. ¿Qué pasa? España, Italia, Portugal, Grecia son países atractivos para el teletrabajo. Nos encontrábamos con una cuestión en la cual trabajadores que no formaban parte de la Unión Europea
venían aquí a España a trabajar con su contrato de trabajo de la empresa extranjera. Bien, para trabajar en España necesitaban de un visado, de un permiso de trabajo, porque realizaban el trabajo aquí en España, y por tanto, con esta ley se ha creado el visado para el teletrabajo de carácter internacional, que permite residir en España durante un máximo de un año a estos empleados. Es importante, por tanto, ver que el teletrabajo está aquí en España también, ¿no? Desde una manera internacional. Y ahora, sin más dilación, paso a preguntarle a mi compañera Esther, del área de fiscal, qué es lo que en aspectos tributarios te has podido encontrar en la agencia tributaria sobre el teletrabajo. Hola, buenos días. En tema del teletrabajo, ahora se están habiendo bastantes consultas vinculantes para ir poniendo las cosas a su sitio. Os remarcaremos algunas de las consultas que nos hemos ido encontrando. En relación al IRPF, una de las consultas que se generan es si la compensación de estos gastos a los trabajadores les genera una renta a tributar en el IRPF. Lo que ha dicho la DGT es que esto no va a generar ninguna renta. Otro de los aspectos es si la cesión de este material a los trabajadores genera una renta en especie. En este caso, la cesión del ordenador o el móvil para realizar solo tareas laborales no genera renta en especie. Lo que es al contrario, que si se les cede un material o un bien al trabajador para su uso privativo, esto sí que generaría el rendimiento en especie, como ya nos estamos encontrando ahora, por ejemplo, con la cesión de los vehículos, que es un uso muy habitual. En relación al impuesto de sociedades, esta misma compensación de gastos que se realiza a los trabajadores sí es deducible en el impuesto de sociedades para las empresas. Y lo que está diciendo la DGT es que sigue los mismos criterios que se seguían hasta ahora. La inscripción contable, el devengo y la justificación documental. En este caso sí que sería deducible. Y por último, ya el tema que apuntaba ahora Montse de la residencia fiscal. Nos estamos encontrando muchos trabajadores que trabajan desde España para empresas de fuera o al revés. Empresas de fuera de España a empresas de España con trabajadores situados fuera. Y aquí se establece lo que nos está diciendo la Dirección General de Tributos es que se establece la misma normativa. La permanencia en España más de 183 días y el núcleo principal de actividades e intereses económicos. Si este se encuentra en España y la persona física se encuentra en España, aunque la sociedad esté fuera, él tributará por el IRPF en España. Y la empresa de fuera, evidentemente, no le estará practicando ninguna retención para el IRPF de aquí. Y en el supuesto contrario, de una persona que se encuentra fuera y la sociedad está en España, sí que se le aplicaría esta retención y faltaría ver el tema de la tributación por no residentes. Y estas son algunas de las consultas más habituales que nos estamos encontrando ahora en temas de teletrabajo. Muchas gracias, Montse. Muchas gracias, Esther. Estamos viendo que realmente el teletrabajo está dando mucho de sí, tanto en tribunales como en la DGT. María José, buenos días. Buenos días, Montse. Gracias. Yo poco tengo que añadir, ¿no? Desde un punto de vista legal, es obvio que todo el tema del teletrabajo o de trabajo flexible o de otras formas de trabajar que decía el señor Lanzadera ha venido para quedarse, ¿no? Si bien es cierto que vamos leyendo en prensa pues diferentes grandes compañías que parece que vuelven hacia atrás, comentaba el señor Lanzadera que hay sectores, banca, que ya están prácticamente trabajando en otras formas flexibles, y lo que es obvio es que también vienen cambios generacionales y si hablamos de retener el talento, primero deberemos identificar qué es talento y qué no es talento, y para retenerlo es obvio que hay trabajadores que van a demandar, ¿no? pues cierta flexibilidad u otras formas de trabajar, y si no, las empresas pues los perderán, ¿no? En cuanto al tema legal,
tanto por delante que determina pues el tema laboral, que muy bien has explicado tú y ha explicado Eugenio, ¿no? Con los apuntes fiscales de Esther Bouillet, poco que añadir en el sentido de que el derecho laboral, el Estatuto de los Trabajadores, que va a hacer ahora 43 años, estaba mirando y es de marzo del 80, define perfectamente lo que es una relación laboral, ¿no? Basándose en unos requisitos que no han variado. O sea, que es que sea el trabajador, haya una relación de voluntariedad, ¿no? Una relación que puede ser, el contrato puede ser verbal o puede ser escrito, las cosas no son el nombre que les ponemos, sino son lo que son. Entonces tiene que ser una relación basada en la voluntariedad, en la que el trabajador presta su trabajo a cambio de una retribución o de un salario que, bueno, pues históricamente eran retribuciones fijas, se van caminando más a que pueda haber también una parte de variable, pero siempre a cambio de un salario, por cuenta ajena, y esto es básico, o sea, los beneficios o pérdidas que tenga la empresa van a ser para el empresario, no para el trabajador, sino él tiene su salario determinado. Y de lo más importante, en régimen de dependencia. O sea que el empresario, la empresa, puede ser un empresario autónomo, una persona jurídica, una empresa, una entidad, es quien organiza, quien dirige, quien señala cuáles son los horarios, o sea, da las instrucciones, ¿vale? Si se producen esos requisitos, estaremos en un régimen laboral, a mi modo de ver, corrígeme, Eugenio, con independencia totalmente, de que trabaje en su casa, de que trabaje con el ordenador, esté en un hotel en Tenerife. ¿Será régimen laboral o será una relación mercantil si se producen esas notas o no? No porque sean unas formas u otras de trabajar. Quiero decir, hay mucho y cada vez más, porque vamos tendentes a eso, mucho colaborador externo, mucho freelance, mucho autónomo. Empezamos a trabajar en proyectos con un ingeniero que está en Hungría, con el otro que está en no sé dónde. Por eso digo que a mi modo, mi humilde forma de pensar, cierto es que hay que pactar y hay que recoger todo, pero la sociedad siempre va por delante del derecho y al final la norma va a tener que recoger y adaptarse a los tiempos, ¿no? Si no, la vida fluye. Pero será mercantil o laboral en función de quién nos da las instrucciones y o sea, si hay esa dependencia y ese por cuenta ajena. Cuidado ahora que trabajamos en entornos también colaborativos de plataformas digitales, podemos tener gente externa, ¿no? En nuestro trabajo con el Teams. Bueno, pues podemos tener invitados, colaboradores externos. Para mí eso no va a ser determinante de que sea una relación laboral o no, para nada. Lo será si se cumplen los requisitos de toda la vida del Estatuto de los Trabajadores. Otra cosa es que haya gente que pueda intentar en base a estas de eso, decir, bueno, pues voy a intentar a ver si puedo meter una demanda que sea trabajador por cuenta ajena, o la empresa voy a decir que no, que es un autónomo cuando realmente es un falso autónomo. Será un tema probatorio, o sea, el tema es voluntariedad, retribución por cuenta ajena y con dependencia. Y eso independientemente de la forma del trabajo. Si no me corrige Eugenio, que seguro que sabe mucho más que yo. Pues María José, solamente un apunte. Lo ha sacado Monse y además muy bien sacado, y me ha gustado mucho esa referencia a la ley de startup, donde esos nómadas digitales, ¿no? Ahora les vamos a dar la residencia legal en España, van a poder estar aquí trabajando para un tercero. Yo creo que eso seguramente Esther, que es la fiscalista, ¿no? Pues sabrá que hay una voluntad del Estado, ¿no? en que sean residentes fiscales y que tributen en España.
Sí. Pero es verdad, María José. O sea, el estatuto está ahí y sea la modalidad que sea, de momento es la ley aplicable. Y si hay contrato de trabajo, debería haber contrato de trabajo independientemente de la forma que se utilice, ¿no? Otra cosa es que tenga formato, pues como decía Monse, ¿no? Pues esos nómadas, ¿no? Esos nómadas digitales o esos trabajadores de plataforma. Pues si cumplen los requisitos, evidentemente habrá relación laboral. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación en este panel sobre el teletrabajo. Agradecer vuestra conexión y vuestras aportaciones y gracias por haberos conectado y nos vemos en el próximo café que podamos realizar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias, Enrique.